Muy buenos días, amados, que el Dios de la gloria les bendiga. Qué honor y privilegio esta linda mañana darles la bienvenida. Esto es nuestro culto dominical y tenemos una palabra de parte de Dios para ustedes muy puntual. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar ahí con nosotros y espero que esté hasta el final. Así que para mí es un grato honor darles la bienvenida en esta linda mañana. Soy su amigo el pastor José Luis Salgado y la iglesia Ministerio Fe Mueve Montañas acá en León, Nicaragua. Qué bendición poder llevarles la palabra del Señor hasta la intimidad de sus hogares. Una vez más, gracias por dejarnos entrar hasta ahí. Y quiero que en este momento pueda compartir con sus hermanos y amigos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y esta mañana seremos bendecidos con la palabra del Señor. Quiero que corra y vaya, si no tiene ahí su Biblia a mano, busque su Biblia, su cuaderno de notas, su lápiz y vamos hoy a aprender la palabra del Señor. El tema que nos va a ocupar este día de hoy se llama mentalidad victoriosa en tu día de visitación. Creemos que necesitamos tener en este tiempo en el cual estamos viviendo tiempos finales, tiempos postreros, tiempos peligrosos que nos dice la palabra del Señor. Pero en estos tiempos en los cuales estamos viviendo tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene que ella alimentarnos, sustentarnos, direccionarnos como ese faro de luz maravilloso que nos orienta, que nos direcciona. De modo que si no estamos enfocados en ella, vamos a perdernos en medio de este turbulento ambiente en el cual vivimos. En medio de este mundo convulso e incierto, necesitamos la dirección de la bendita palabra de Dios. Así que es importante que cada uno de nosotros estemos direccionados, enfocados en ella, en la palabra del Señor. Y vamos a ir rápidamente a la palabra en esta mañana. En Hechos capítulo 16, el verso 25 al 34, vamos a ver una brillante historia bíblica de lo que el Señor hizo con su pueblo, con sus siervos, con los siervos y siervas de Él que le sirven con amor y lo que Él ha hecho con ellos. Pero también lo puede hacer contigo y cada uno de nosotros tenemos ese día de parte de Dios que Él quiere hacer cosas preciosas en nuestras vidas. Y aquí la palabra del Señor nos dice en el poderoso nombre de Jesús, leeré Hechos 16, 25 al 34. Dice la palabra del Señor, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué pasaje más lindo el cual hemos leído esta mañana. Es un pasaje en el cual nos deja ver la mano de Dios manifiesta sobre su siervo.
sobre los que le sirven, los que le claman, los que le adoran, los que invocan su nombre. La palabra del Señor nos dice que el justo por su fe vivirá. Usted es alguien que ama a Dios de todo corazón, que eleva sus plegarias al trono de la gracia de Dios y está seguro que el Señor está trayendo algo especial cada día a su vida, a su casa, a su familia. Creo que usted y yo tenemos gran expectativa de lo que el Señor está haciendo y de lo que el Señor hará con nosotros. No sé cuánto tiempo lleva pidiendo al Señor algo, que Él ponga su mano, que su poderosa mano se extienda y pueda libertarlo de la situación que atraviesa ahora. Está esperando un milagro de parte de Dios. Está esperando un toque divino de la mano del Señor. Déjeme decirle, está a punto de ver la mano de Dios de una forma extraordinaria. Dios quiere hacerlo, pero tenemos que aprender a confiar, a creer en sus promesas, en la palabra del Señor. En este relato bíblico que estamos leyendo, vemos aquí nosotros que Pablo y Sila estaban ellos, por causa de llevar el evangelio, de llevar el mensaje del Señor, la persecución que estaban enfrentando, fueron arrestados y metidos en la cárcel. Y la palabra de Dios que nos dice que estos hombres estaban adorando al Señor en medio de esa oscuridad. Me llama la atención que el verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué importante es que podamos tener dentro de nosotros esa alabanza que fluye, esa alabanza que brota de lo más profundo de nuestro ser en medio de cualquier circunstancia que atravesemos. ¿Será que el enemigo ha apagado esa alabanza? Ese fluir de Dios en su vida por alguna prueba, alguna situación que en este momento está atravesando. La palabra del Señor dice que Pablo y Sila, en esa circunstancia en la cual se encontraba, ellos orando, dice la palabra de Dios, cantaban himnos a Dios. Y los presos, los que estaban ahí sin esperanza, ellos, dice la palabra, los escuchaban. Qué importante. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente. Un de repente de Dios está a punto de visitarlo. Un de repente de Dios. Mientras tanto, vamos a adorar. Vamos a adorar. Hay un canto precioso que canta nuestro hermano Dani Berrío y él dice: solamente alaba, solamente alaba. Porque cuando alabamos hay cadenas que se rompen. Mientras alabamos y glorificamos a Dios, hay muros que se derrumban. Mientras adoramos y exaltamos a Dios, hay fortalezas que son deshechas por el poder de la palabra de Dios. Es impresionante saber cuando hay un caudal de adoración y ese fluir de alabanza, el poder de Dios comienza a manifestarse en favor de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba en avanzada, el Señor lo ponía a adorar, a glorificar, y mientras ellos adoraban, los enemigos se confundían y comenzaban a pelearse el uno con el otro, entre ellos mismos los enemigos. Recordemos cuando cayeron las murallas de Jericó. ¿Qué pasó con eso? Ellos adoraron, ellos exaltaron, obedecieron a Dios mientras estaban dando vuelta, ellos estaban en silencio, pero finalmente ellos gritaron alabanza, exaltando, glorificando a Dios, y los muros cayeron sin intervención humana, más que la adoración, ese fluir de gloria, ese fluir de alabanza, eso que brota dentro de nuestro ser. Es alabar, glorificar, exaltar, bendecir al Señor. Y la palabra dice aquí: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué pasó con la cárcel?
la palabra nos dice que las puertas se abrieron y que las cadenas que tenían atado a los reos, a los que estaban ahí reclusos, dice la palabra del Señor, que fueron sueltas. Eso es lo que hace el poder de la oración y la adoración al Rey de Gloria. Abre los cielos, permite que la intervención divina de Dios se active y que comience a verse un de repente de Dios en cualquier hora. Déjeme decirle algo, si usted está orando y está adorando, está de camino un de repente de Dios para su vida, para su casa, para su familia. Un de repente de Dios está a punto de suceder, de acontecer para su vida. La palabra nos dice aquí en el versículo 27. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué lindo. Esto trajo salvación a este hombre. Al ver la integridad de los siervos de Dios, este hombre estaba asombrado de lo que estaba viendo. Eso no era común para él verlo. Pero ahora este hombre hizo una pregunta importante: ¿qué haremos para ser salvo? Ellos dijeron, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo. Y luego dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y es precioso ver lo que nos dice la palabra, que todos los de su casa creyeron en el Señor. Fueron bautizados en el Señor, perseveraban en el Señor. Qué lindo lo que el Señor hace. Eso es lo que hacen los de repente de Dios. Es maravilloso poder ver la mano de Dios obrando de una forma impresionante. Ahora quiero compartir 4 puntos en esta mañana acerca de los pasos que debemos dar si queremos ver esa visitación del Señor para nuestras vidas. Yo sé que usted está preparándose hoy para una visitación del Señor. La clave número 1 para ello es que usted debe estar orando, debe de estar orando, y orar, eso nos conduce, nos lleva hacia un lugar de milagro, hacia un mover extraordinario de Dios. Y la adoración, cuando brota esa adoración de nuestro ser, algo se activa, se comienza a activar un de repente de Dios en nuestra vida. Usted y yo debemos tener activado ese de repente de Dios. El primer punto que quiero mencionar hoy, si estamos preparados para esa visitación de Dios para nuestras vidas, número 1, blinde su mente. Blinde su mente. Necesitamos estar blindados. Blinde su mente, sus pensamientos. Blíndense como familia, como iglesia, como ministerio. Si estamos preparados para una visitación de Dios, necesitamos entonces, paso número 1, blinde sus pensamientos con las promesas de Dios. Necesitamos apropiarnos de las promesas de Dios. Vea lo que la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Qué lindo! Si usted, escúcheme esto, blindar tu mente es un asunto de iluminación. ¿Qué quiere decir eso? Es dejar que la palabra de Dios, la cual leemos, la atesoremos en nuestras vidas y sea ella la que nos ilumine, tal y como dice la palabra del Señor en el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que nos ilumina, ella es la que nos direcciona, ella es la que está realmente guiándonos hacia el destino que Él tiene para nosotros.
La palabra es clara en decirnos: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Deje que la palabra lo ilumine, lo guíe. Y si la palabra lo está guiando, usted está blindando sus pensamientos. No está dejando que pensamientos oscuros de extravío lleven su mente o sus pensamientos hacia esclavitud. Usted tiene que tener su mente realmente iluminada con la palabra bendita del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 1 de Efesios, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Aleluya. ¿Cuál es su expectativa que usted tiene? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es esa visión de su futuro que tiene? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Es extraordinario, es precioso, es maravilloso el futuro que el Señor nos tiene. Tenemos que apropiarnos en ella, tenemos que apropiarnos. Esto es muy importante. Si nuestra mente no está blindada, la desesperanza nos acompañará. La desesperanza no te dejará ver lo que Dios tiene para tu vida. No dejes que te atrape la desesperanza. Usted y yo tenemos una esperanza maravillosa en el Señor. Usted no puede desanimarse. Usted no puede quedarse estancado ahí. Usted está esperando ese de repente de Dios en cualquier momento. Por eso tiene que, número uno, blindar su mente con los pensamientos de Dios. Esto es importante, es indispensable. Necesitamos como familia que nuestra mente sean iluminadas con la palabra del Señor. Debemos conectar nuestra mente a la iluminación de la palabra de Dios. Tenemos que conectarla, nuestra mente, nuestros pensamientos. Así que en esta mañana declare que sus pensamientos realmente están alineados a la voluntad del Señor. Declare ahí como familia: mis pensamientos están alineados a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a lo que el Señor nos está indicando. Es maravilloso. Y número 2, no permitas que el diablo te quite la esperanza en tu día de visitación divina. No permitas, no permitas. Vea lo que nos dice Isaías 49, versículo 8. Así dijo Jehová. Qué lindo. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Te guardaré, te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. ¡Qué maravilloso! Tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. ¡Qué lindo! Esa es la promesa de Dios. Él va a intervenir. Por esa razón, no permitas que el enemigo, que el diablo, que el maligno te robe tu día de visitación. Tu día viene. Abrázalo, abrázalo. Cree en esa visitación divina de Dios, en ese de repente de Dios. Por eso estás orando, por eso está pidiendo oración, por eso hay una nube de oración de hombres y mujeres que claman a Dios por ti. Cree a la visitación de Dios para tu vida. Créelo en el nombre de Jesús. Todos tenemos un día. Eso es maravilloso. Un día de visitación divina. Ese día es cuando el de repente de Dios llega. Es cuando usted dice: ya no tengo ese dolor. Se fue la tristeza. Lo que la palabra nos dice, que Él es el que cambia nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, nuestro llanto en gozo. Él es el que lo cambia todo. ¡Qué lindo! Así que ese día de visitación, declaro en el nombre de Jesús que tu día llega ahora. Declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro. Recibe tu milagro en el nombre poderoso de Jesús. Créele al Señor. Abraza tu milagro. Créele al Señor y el día de tu visitación está ahora en acción. Está ahí para ti ahora. Recíbelo en el nombre poderoso
de Cristo Jesús el Señor. No dejes que el enemigo robe ese día glorioso de tu visitación. El día de tu visitación es un día de respuestas divinas. Es un día donde debes abrazar tu milagro. Un día de sanidad sobre esa enfermedad que te han declarado o que te han diagnosticado. Es el día de tu milagro, es el día de tu sanidad. En el nombre de Jesús, declaramos esta mañana que tu vida es bendecida, que tu casa es llena de la bendición de Dios, que el favor de Dios abunda de manera abundante en su vida. Reciba su milagro. Y esto nos lleva al tercer punto que vamos a ver ahora. Visualiza todo lo bueno que Dios tiene para ti. En Filipenses capítulo 4 nos dice qué cosa debemos pensar, en qué tenemos que inclinar nuestros pensamientos. Uno de los ataques más fuertes del enemigo es que él trata de oscurecer las promesas de Dios en nuestras vidas y que ellas no sean efectivas. Por esa razón viene el punto de la iluminación divina de Dios sobre la verdad gloriosa de la palabra del Señor. Una de las cosas lindas que el Espíritu hace en nosotros es que Él nos trae claridad. Él nos hace rema la palabra de Dios. Ese tesoro de la palabra de Dios se torna en una palabra directa, en una palabra rema a nuestro espíritu, lo cual tenemos que aprender a creerlo. Y aquí la palabra del Señor nos dice en Filipenses capítulo 4, el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué lindo, en esto pensad. En otras palabras, pensemos en lo honorable, pensemos en lo verdadero, pensemos en lo justo, pensemos en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensemos, en esto meditemos. Olvidémonos de todo pensamiento diabólico, de todo espíritu de muerte, de desesperanza, pensamientos de enfermedad, pensamientos de muerte, cuando la palabra nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que necesitamos tener nuestra mente alineada a las promesas de Dios, a la palabra de Dios y meditar. Recuerde que los terrenos o el terreno de batalla del enemigo es la mente. No permitamos al enemigo que él tome ventaja en la mente. Recuerde que él trabaja con argumentos para levantar fortalezas, pero esas fortalezas son deshechas, son destruidas con las promesas de la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, hay que someterlo ahí y dejar que la bendición de Dios tome lugar. Así que este punto nos dice: visualiza todo lo bueno que Dios tiene para tu vida, los planes de Dios que son de bien, son de mal. El salmista David dice: no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. Y Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos habla la bendición desde el verso 1, cuando oímos la palabra de Dios, cuando la hacemos en la palabra de Dios, cuando vivimos por ella, dirigidos por ello, guiados por ella y ponemos por obra la palabra de Dios, nos dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán todas esas bendiciones. Van a venir sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que venga para nosotros? Son las promesas de Dios. Dice la palabra: bendito serás, y lo quiero leer acá. La palabra nos dice en el versículo 2: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Cuando oímos la palabra, cuando ponemos en práctica, vea lo que nos dice desde el versículo 1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios,
y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¡Qué lindo! Versículo 3. ¿Cuáles son esas? Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre. Tú cosechas las crías de tu ganado, los terneritos de tu manada y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. ¡Qué lindo! La palabra nos habla de los planes de Dios. Cuando usted y yo caminamos en obediencia al Señor, Él quiere bendecirnos, Él quiere llenarnos de su gracia. Esos son sus planes, eso es el propósito de Dios para nosotros. Así que llenemos nuestros pensamientos de las promesas de Dios. Esto nos lleva al cuarto punto. Esto es muy importante. El cuarto punto nos habla del poder de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ya hemos dicho y hemos hablado anteriormente acerca de los pensamientos de Dios, y no dejes que te arrebate el enemigo los planes de Dios, la visitación de Dios a su vida. El cuarto punto nos habla precisamente de la bendición de Dios, del favor de Dios derramado, desatado, lo cual no va a permitir que ninguna obra del mal, ninguna maldición nos alcance cuando estamos aferrados a sus promesas. Vea lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En primer lugar, quiero que observe, la palabra aquí inicia con una alabanza preciosa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted y yo hemos recibido esa bendición, la cual el Señor nos bendijo. Alabado sea Cristo. Él nos bendijo en los lugares celestiales. En Cristo Jesús hemos sido bendecidos. Él declaró, Él habló esa bendición para tu vida, para mi vida. Somos benditos por el Señor. Así lo ha declarado Él. Dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ahí Él nos ha bendecido. Algo importante en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, usted ha sido escogido por Él. Debe adorar a Dios por eso, debe glorificar a Dios. Ese es un motivo de adoración y de alabanza al Señor. Ahora dice la palabra del Señor que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Usted ha sido apartado por el Señor. Usted y yo hemos sido apartados, hemos sido consagrados por el Señor para servirle con amor, santidad y reverencia. Vamos a hacerlo con todo entusiasmo, con profunda pasión en el Señor. Así que le animo a poderlo hacer, a poder adorar al Señor, a poder glorificarlo a Él y corresponder en ese nivel de santidad y pureza. Ya que usted y yo hemos sido limpios con la sangre de Jesucristo, ¿por qué va a dejarse ensuciar o va a dejar que un demonio cochino, lodoso, lleno de mugre, lo ensucie nuevamente? No permita que el enemigo lo arrastre. Usted es un hombre santificado por el Señor, llamado a ser santo, lo dice la palabra del Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos lavó con su sangre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted y yo somos sus hijos. Él nos ama.
Él nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos salvó por su gracia. Él nos ha bendecido con su gracia divina. Tiene planes de bien para bendecirnos, para llenarnos. Y si estás pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, hay un día de tu visitación. El favor de Dios está sobre su vida. Él está trabajando en tu favor. Solo necesitamos adorarlo a Él. Solo necesitamos orar. Solo necesitamos que de nuestro corazón salga un caudal de alabanza, de adoración al Señor. Necesitamos glorificarlo, exaltarlo, y el de repente de Dios va a activarse en nuestras vidas. Yo creo con todo mi corazón que viene una visitación gloriosa para su vida, para su casa, para su familia. Así que hoy, querida familia, ahí donde usted está, tómense de la mano, levántense, pónganse de pies, glorifiquemos a Dios, vamos a darle gracias a Dios, vamos a activar en el nombre de Jesús esa visitación divina del Señor sobre nuestras vidas. Levante su adoración ahí, todos en familia, vamos a adorar, vamos a orar al Señor, a darle gracias. Padre, te exaltamos, te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza, mi Señor, adoración, oh Dios de gloria. Señor, sabemos que a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, Señor, hay un día asignado por ti de tu visitación, Señor. Hay un de repente, Señor, que se activará, Señor, en favor nuestro. Padre, aquellos que están en una cárcel, no sé, Señor, si es una cárcel de enfermedad, una cárcel de depresión, una cárcel física, pero tú vas a traer una visitación sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amadas familias, adoren al Señor hoy, reciban en el nombre de Jesús esa libertad. Se va ahora toda estrechez, toda pobreza, toda miseria. En el nombre de Jesús, toda desgracia que ha traído el pecado, el favor de Dios se desata, se derrama ahora en el nombre de Jesús. Reciban hoy su milagro, su libertad, su liberación. Reciban hoy en el nombre de Jesús. Padre, declaro un toque de vida, un toque de sanidad. Ahora reprendo, Señor, todo espíritu de muerte, toda obra de enfermedad se va de ese hogar, de esa casa, de esa familia, y declaro vida, sanidad y salud. Y por las llagas de Cristo son sanos ahora. Reciban hoy en el nombre de Jesús por el poder de la palabra de Dios. Señor, bendigo esa familia en tu nombre santo. En el nombre de Jesús declaramos la bendición suya sobre ellos. Que no falte el favor, que no falte tu bendición en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Reciba hoy en el nombre de Jesús. Reciba para gloria del Señor. Alabado sea Cristo, glorifique a Dios, exalte su nombre, bendiga su nombre, porque Él está ahí. Su casa está llena de la gloria del Señor, del poder del Señor, de la unción del Señor. Adore, exalte, bendiga, glorifique al Señor, que algo grande está desatándose sobre su casa, sobre su familia. En el nombre de Jesús, los planes de Dios, el propósito de Dios se activa sobre su vida, sobre su casa, sobre todos ahí en familia, en el nombre de Jesús. Si usted es una persona que no ha conocido al Señor, recuerde que la palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo habremos pasado de muerte a vida. Usted está caminando en un caminar peligroso. Usted debe entregarle su corazón a Cristo y asegurar su salvación. Usted necesita, recuerde que no hay salvación fuera de Cristo. La palabra dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Si quieres hoy entregarle tu corazón a Cristo, invitarlo a morar a tu corazón, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Pido que perdones mis pecados. Pido que me laves con tu sangre. Apuntes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Envía al Espíritu Santo a morar a mi corazón y guiarme a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te animo a leer la palabra de Dios
todos los días de tu vida. Y si no lo tienes, cómprate un ejemplar de la Biblia. Ora todos los días. Eso es muy importante. Eso te ayudará a crecer y te fortalecerás espiritualmente. Conéctate con hermanos que aman a Dios de todo corazón y sirven a Él para que te ayuden a desarrollarte y a crecer también espiritualmente. O conéctate con nosotros, mándanos un mensaje de texto, queremos saber de ti y queremos enviarte algún material que pueda ayudarte a crecer espiritualmente. Amados, muchas gracias por estar con nosotros hasta el final de nuestra transmisión. Que el Dios de la gloria les bendiga, les guarde y derrame bendiciones abundantes sobre sus vidas. Declaramos que esta semana veremos la mano de Dios manifestada en favor de nosotros. Veremos la mano del Señor. Declaramos una semana de bendición, de victoria y de visitación divina. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que Él guarde siempre su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Que el Dios de la gloria les bendiga. Recuerda que Cristo les ama y nosotros también. Le mandamos un fuerte abrazo. Que el Dios de la gloria les guarde y les bendiga. Bendiciones, buenos días.